Continuemos un poquito con la conversación acerca de lo que se hizo esta semana, porque nuestros niños tuvieron la oportunidad de estar expuestos al Evangelio y este domingo y estas semanas van a ser semanas bastante ocupadas con diferentes proyectos, diferentes celebraciones, y es obvio que este fin de semana para nosotros como nación es importante porque recordamos o traemos a la memoria la celebración de nuestra independencia. E inclusive lo que me hizo pensar en la independencia, que es el martes, Dios mediante, es el 4 de julio, el martes, es que cuando llegaron nuestros hermanos misioneros de Alabama, atravesaron ciertas experiencias en el camino porque ellos traen un autobús, no sé si lo vieron allá afuera, no se estacionaron, pero traen un autobús como de 25 pasajeros y ellos estaban programados para llegar aquí al valle el lunes como a las 11 de la noche. Y alrededor de en la tarde del lunes recibimos textos donde se les había descompuesto el autobús atravesando el estado de Luisiana. El punto es que el proyecto de llegar aquí a las 11 de la noche se movió hasta las 5 de la mañana. Así es que todo ese tiempo han estado en la carretera, en el autobús, en fin, toda una aventura. Pero algo que noté cuando finalmente llegaron aquí a la iglesia el martes después de mediodía, ya venían bañados y ya todavía medios durmieron, me di cuenta que ellos traían playeras de este color. Esta es la playera que se usó como el tema de la Escuela Bíblica de Vacaciones, pero llegaron con playeras en su mayoría de este color. Y a mí se me había olvidado que Alabama, el estado de Alabama, tienen un orgullo muy grande con respecto al deporte y específicamente el fútbol americano colegial. Uno de ellos es porque cada rato ganan los torneos a nivel nacional constantemente, tienen los mejores equipos de la nación. Entonces, cuando llegan aquí, me recordaron porque yo típicamente no veo el fútbol americano colegial y se me había olvidado de tal manera que los veo y traen sus playeras y dije yo, ok, aquí está el orgullo de los de Alabama. Dios mediante el día 14 de julio, que básicamente es de este lunes al otro, estaremos saliendo para Alemania, porque en esa semana inicia el campamento de béisbol en Alemania. Y una de las cosas que hacemos el viernes de la semana, que es el día que se hace el festival, se hace como un carnaval para que las familias vengan en la tarde, ese día nosotros, como los tejanos, nos vestimos de todo lo que nos ponemos, toda la ropa o todos los sombreros y lentes que tienen que ver con estos colores. Porque celebramos la cultura americana, o en este caso tejana también, allá en tierras foráneas. Entonces, cuando pienso en la celebración de este fin de semana, pienso en la cuestión de tener ese sentido o ese sentir de orgullo. Inclusive el apóstol Pablo, y eso es lo que se les expuso a los niños, pensar en la cuestión del orgullo. El apóstol Pablo se encuentra escribiendo a los romanos, Coliseo romano, ¿sí? Le escribe una carta a la iglesia en Roma. Lo que se cree es que esta carta está escrita mientras él caminaba el área en Corinto. Estuvo visitando esas ciudades en Corinto, en el Asia Menor, y escribe esta carta a la iglesia en Roma, porque la iglesia en Roma era una iglesia con mucha disfuncionalidad. Era tanta la disfuncionalidad que eso es lo que dice él en el capítulo número 1, versículo 16. Y dice lo siguiente, si no alcanzan a leer, tienen que abrir su Biblia porque no hay pantalla atrás. Así es que abran su Biblia, Romanos 1, 16, y dice, a la verdad. Esta es la introducción de la carta. Y así, es una carta que al principio de ella los confronta y les habla así directamente, porque dice, a la verdad, no me avergüenzo. ¿Qué está implicando? Que aparentemente en la iglesia los cristianos se estaban avergonzando. Inclusive Gerald, que es el predicador del culto a las 8:30, como les dije hace rato, Gerald es de Alabama. Y automáticamente conectan con la subcultura de esos lugares, como en el caso de los tejanos, como en el caso de los que somos de México o los que somos de otros países. Empezamos a conectar porque tenemos ciertas cosas en común. Bueno, al parecer en la iglesia de Roma había un problema, porque en la iglesia de Roma había una corriente o había algo que estaba por debajo del evangelio que estaba causando en la iglesia que había un cierto tipo de vergüenza. Es interesante que, y no sé si esto lo han observado ustedes, pero cuando hay ataques terroristas alrededor del mundo, típicamente los teólogos musulmanes, estoy hablando de aquellos que son estudiadores o estudiantes de la teología o del movimiento musulmán,
salen en los canales de televisión de más prominencia a nivel mundial y siempre tratan de dar una explicación acerca de los ataques terroristas. Y su explicación típicamente en defensa a la cultura o a la religión musulmana es que ellos explican y dicen, esos sucesos, ¿sí? Nosotros estamos en contra, el musulmán promedio está en contra del terrorismo. El musulmán promedio no va a tener ese tipo de agresividad. Entonces, hasta cierta manera, son eventos terroristas que al musulmán, y en este caso algunos líderes, les da vergüenza cuando eso sucede. A veces me pongo a pensar como iglesias o como cristianos o como familias, si hay ocasiones que hay situaciones que nos avergüencen. Si otra vez, en la iglesia de Roma había una subcultura de vergüenza. Y lo que quiero que piensen en esta mañana es con respecto a esto que está diciendo Pablo, que no se avergüenza. Observen que el no avergonzarse es del evangelio. Dos cosas que quiero que se lleven esta mañana con respecto a lo que Pablo no le avergüenza y a lo que es el evangelio. La primera de ellas es que Pablo no se avergüenza del contenido del evangelio. Y una vez más, por favor, escuchen eso. El reto que va a haber en las iglesias, tanto en Roma como en muchas de las iglesias en el Asia Menor, en este tiempo, hace 2000 años, es que el evangelio estaba siendo corrupto. Estaba distorsionándose. El evangelio estaba mezclándose con filosofías, con ideologías o con costumbres y tradiciones que eventualmente lo que hacían es que creaban una caricatura del evangelio. De tal manera que hasta cierta manera es entendible que la gente se avergonzara del evangelio, porque por ejemplo, aquí es un ejemplo, el judío se avergonzaba de que parte de la historia del evangelio y especialmente en la culminación de un Jesús resucitado tuviera que incluir parte de su historia, ese paréntesis que para ellos era vergüenza, hablar de que su Mesías o el Mesías de Dios fue un siervo sufriente. Isaías 53. El judío batallaba con ese concepto de que Cristo, su Cristo, hubiera sido un siervo sufriente. Alguien que tuviera que morir en un madero. Alguien que tuviera que padecer la muerte, de acuerdo al libro de Deuteronomio, de un malhechor. Maldito, dice Deuteronomio, el que es colgado en un madero. Y el judío se avergonzaba de ello. Por otro lado, porque es Roma y es el epicentro de la cultura en ese tiempo, ¿sí? Había parte de la iglesia, estaban los gentiles. Y los gentiles, que no son judíos, en su mayoría no eran judíos, y que su trasfondo no era el judaísmo, era la cultura griega u otro tipo de filosofías, ellos se avergonzaban ya como cristianos de que Cristo, en el concepto de resurrección, se le declarara 100% hombre y 100% divino. En otras palabras, lo que el gentil cristiano quería abrazar es que el momento en que Cristo resucita, no necesariamente había estado completamente muerto. Entonces, en lugar de una resurrección, posiblemente Jesús experimentó una resucitación. ¿Saben la diferencia uno de otro? Si en los hospitales constantemente la gente experimenta una resucitación, que el doctor lo tiene en la cama, está en la cama el paciente y de repente el monitor, en lugar de estar así el monitor, porque está el palpitar del corazón, hay una línea que está completamente derecha. Entonces, típicamente en la emergencia agarran las maquinitas y dicen clear y resucitan a la persona, la traen a la vida. Entonces, el gentil, porque en la cultura griega, para ellos era una vergüenza pensar que el espíritu y el cuerpo se separaran, que era lo más importante, porque para el griego el cuerpo es corrupto, el cuerpo es lo malo, lo importante es el espíritu, ¿sí? Les gusta la idea de separación, pero hablar de una resurrección de Jesús implica que después de 3 días, ¿qué sucede con el cuerpo de Jesús? El espíritu regresa. Entonces, volver a conectar el espíritu con el cuerpo para el gentil era una vergüenza. Entonces, cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, es porque había dentro de la iglesia ese concepto de avergonzarse. Sí, por eso es que los niños esta semana aprendieron a ver el contenido del evangelio. El contenido del evangelio es este. Es el evangelio. Ese es Romanos 6:23. Bastante famoso, los niños lo memorizaron y dice esto, ese es el contenido, porque ¿qué cosa? La paga, porque la retribución, porque es inevitable, porque alguien nos va a pagar. No hay tal cosa como no retribución en la vida. Todo ser humano en este mundo y en el mundo que está por venir va a recibir una retribución. No existe tal cosa como neutralidad, no existe tal cosa como que simplemente
mueres y se acaba todo. No. En esta vida todos recibimos una paga. Pablo especifica que el evangelio inicia, que la palabra evangelio significa buenas nuevas, inicia con, no buenas nuevas, pero con malas nuevas. ¿Cuáles son? De que la retribución del pecado es ¿qué? Es muerte. Es simplemente muerte. Anteriormente les he explicado que hay 3 tipos de muertes. Está la muerte espiritual, que todos nacemos muertos espiritualmente, no hay justo ni aún uno, dice la Biblia, de que todos sin excepción nacemos separados de Dios. Tenemos lo que se llama el pecado adánico en nosotros, el pecado de Adán que heredamos. Entonces, todos nacemos sin Dios. Nadie es hijo de Dios. Todos somos, ¿qué cosa? Creación de Dios. ¿Me explico? Y desgraciadamente estoy hablando de tu niño de 2 años o de 14 años. Yo sé que los quieres mucho y que están muy bonitos y les tomas fotos y selfies, los tienes en Facebook. Qué bueno. Pero literalmente, nuestros hijos, por muy bonitos que estén, si no se encuentran con Cristo, ¿a dónde van? Al infierno. Esa es la realidad. Suena bastante difícil esto, y ver los niños aquí durante toda la semana cantar y alabar a Dios, es que la escuela bíblica de vacaciones no fue simplemente para cambiar la conducta de los niños, fue para que entendiéramos que el corazón tiene que cambiar, que hay una regeneración en el corazón del hombre, porque literalmente el hombre nace en pecado. Entonces la primera muerte es la muerte espiritual. La segunda muerte es la muerte que por lo más seguro es que todos experimentaremos un día, y es la muerte física. Un día probablemente, a menos que Cristo venga antes, pero probablemente vamos a morir. La tercera muerte, que es la muerte que estamos tratando de evitar esta mañana y que espero que escuchen el mensaje, es la muerte o la segunda muerte. Esa es la muerte que implica la separación eterna de Dios, y su destino es literalmente el infierno. Entonces, estamos hablando de que la paga de la muerte, la paga del pecado es la muerte, y vean el otro tipo de paga que hay. Pero la paga o la dádiva o el regalo, ¿sí? O el regalo que Dios provee es ¿qué cosa? Es vida eterna. Entonces nuestros niños esta semana otra vez aprendieron de que Pablo no se avergüenza de ¿qué cosa? No se avergüenza de predicar que la paga del pecado es muerte a una cultura como los judíos, donde ellos literalmente pensaban que su justificación era por las obras, o en este caso el gentil, que pensaba que lo más importante de la vida era separarse de lo físico. Lo más importante de la vida era menospreciar, de tal manera que en la cultura cristiana gentil, el no judío, literalmente se conformaba a pensar de esta manera: mientras yo piense o crea lo correcto, no importa cómo yo viva, o mi conducta o mi ética. ¿Sí sabemos de qué estamos hablando aquí en Conectando la Conversación? De tal manera que Pablo especifica y dice: la vida eterna es un regalo de Dios, de que no está basado en lo que tú dices, haces o dejas de hacer. Es literalmente algo que Dios regala. Es algo que no merecemos, es algo que simplemente el Señor en su bondad nos ha entregado. Aquí está lo que luego decimos el catch. Aquí está la cosa que lo divide de cualquier otra religión. Es que esta vida eterna no es la ausencia de muerte. Esta vida eterna no es la ausencia de tragedias. Esta vida eterna no es simplemente evitar el Coliseo romano y ser devorado por las fieras hace 2000 años en la cultura romana. La vida eterna es literalmente una persona, y su nombre es Cristo. La vida eterna es una persona. La vida eterna es una relación. De tal manera que parte de esto que estamos hablando de Pablo no avergonzarse, no se avergüenza del contenido. Y aquí está la otra cosa que quiero que piensen. Ya lo explicamos el contenido. La otra cosa de que Pablo no se avergüenza es de lo que produce el contenido. El contenido, en este caso el Evangelio, el contenido del Evangelio produce algo. En su gran mayoría, el escritor de estas cartas, que su nombre es Pablo, va a experimentar una persecución muy severa. Ustedes saben que la razón que se decoró la iglesia con el concepto de Roma es porque es Pablo y la iglesia perseguida, o la iglesia clandestina, the underground church. ¿Qué implica ello? Implica de que parte de este no avergonzarme, Pablo está diciendo: no me avergüenzo de lo que acabo de decirles, de que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero no me avergüenzo tampoco de ejercer esta
esta manera de vivir, de este evangelio, porque este evangelio va a llevarnos a momentos muy difíciles en la vida. Por eso es que esto de no avergonzarme, los niños aprendieron esta semana en el capítulo 5, versículo 8. Vean el producto de ello. El producto es de que Dios demuestra. Sí. Romanos 5:8 no dice que la iglesia se gana o la iglesia cambió y por su cambio Dios ahora actúa. Dice la Biblia que Dios simplemente lo demuestra, arbitrariamente actúa, arbitrariamente lo ejecuta, arbitrariamente lo presenta. ¿Qué presenta? Presenta, por favor escuchen eso, presenta lo que el ser humano no sabía que necesitaba. Sí, esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que Dios suple necesidades que nosotros no sabemos que tenemos. Inclusive, yo quiero que escuchen esto con mucha atención. El pecado en la vida del hombre o la separación de Dios es cuando el hombre piensa que él tiene la habilidad de suplir sus propias necesidades. Yo argumentaría esta mañana que una vida insatisfecha es simplemente la vida que dice, yo no necesito escuchar de Dios, no necesito escuchar de su dádiva, no necesito escuchar de su amor, ¿sí? Yo sé lo que necesito y desgraciadamente tratamos por la cuestión de sobrevivencia, de suplir nuestra propia necesidad que pensamos que tenemos. El ejemplo probablemente más práctico que puedo pensar en mi mente es el de Adán. Cuando Adán está en el huerto, en un contexto antes del capítulo 3 de Génesis, que implica que es antes del pecado, antes de la entrada de Satanás a la conversación con Eva, ¿sí? Cuando había una armonía perfecta, cuando dice la Biblia que Satanás, que Adán caminaba en la frescura del día y platicaba con Dios, cuando todo estaba perfecto, aparentemente Adán tenía una necesidad que él no sabía que la tenía. Y a raíz de ello, dice la Biblia que lo puso a dormir y en su sueño, ¿qué es lo que sucede? Toma de él ¿y qué le provee? Le provee a algo o a alguien que él no sabía. En otras palabras, Eva no es el producto de una velada de oración y de un tiempo que pasó a Adán leyendo la Biblia y dijo, necesito una mujer. Allá está el señor conejo y la señora coneja, el señor venado y la señora venado, el señor elefante y la señora elefante, y yo estoy solito. Señor, ¿me podrías dar una esposa? Sí, eso no fue Adán, ¿sí me explico? Adán simplemente, como todo varón, caminaba, él andaba en sus ondas. Y de repente le dio sueño, se acuesta, despierta y ¡wow! Perfecta. Ahí está. La mujer. ¿Por qué? Porque le proveyó lo que él no sabía que necesitaba. Entonces, cuando pensamos en el amor de Dios es simplemente entender, y es lo que quiero que entiendan por favor, es simplemente Dios proveyéndonos lo que no sabíamos que necesitábamos. Esa es la manera en que Dios manifiesta su dádiva, esa generosidad de Dios. Ese amor, porque estamos hablando del producto, estamos hablando de lo que leímos en el capítulo 5. Acuérdense que dice el que no me avergüenzo. Él no se avergüenza de lo que produce el contenido del Evangelio. El contenido del Evangelio me enseña de que no soy yo quien le demostré a Dios. No soy yo que ahora que me porto bien, ahora que vengo a la iglesia, ahora que dejé de hacer ciertas cosas. No. Sí. El punto de la historia no es lo que yo demuestro, es lo que Dios me ha demostrado. Y lo que Dios me ha demostrado, una vez más, es que Él suple necesidades que yo no sabía que tenía. Sí, por eso es extremadamente importante que ejerzamos la fe. Si la fe es simplemente diciéndole a Dios, no alcanzo a entender el todo de lo que está sucediendo, no alcanzo a entender por qué sucede lo que sucede, no alcanzo a entender por qué hay situaciones donde la gente se avergüenza del Evangelio, no alcanzo a entender por qué la paga del pecado es muerte, no sé por qué hay consecuencias de ello, pero todo lo que creo es que tú me has amado y dentro de tu amor tú tienes lo mejor para mí, pero eso requiere que yo ponga mi confianza ¿en quién? En Él, de tal manera que esa confianza se demuestra de esta manera, se demuestra que ese amor en que cuando todavía éramos muertos o estábamos en pecado, ¿qué es lo que hizo Cristo? Entonces, aquí está la disyuntiva, véanme tantito, porque vamos a orar ya. La disyuntiva de poder ejercer y nuestros hijos no se avergüencen del Evangelio, es entender que toda persona que abraza el amor de Dios,
Toda persona que entiende el amor de Dios, y lo entendemos porque cuando éramos pecadores, Cristo muere. Porque la paga del pecado es muerte, porque yo entendí mi condición y yo sé que estaba separado de Dios, y en mi separación el Señor proveyó lo que yo no estaba pidiendo, que era un Salvador. Entonces, observen esto. Cuando yo vengo a Cristo y abrazo su amor, este amor en mí es para esto. Y esto es una contradicción de términos. Porque típicamente cuando venimos a Cristo y hablamos de cómo Él se manifiesta y nos da su amor, no pensamos en muerte, pensamos en vida. Pero trayendo las palabras de Jesús, porque estas cartas, como los romanos, es para expander lo que Cristo dijo. Cristo lo afirmó y Pablo lo expande. Es simplemente que el conocer del amor de Dios es para negarme a mí mismo. Entender la manifestación de su amor de Dios no es simplemente para que Dios afirme lo que yo ya creía, o Él se haga de la vista gorda y no me llame la atención en las cosas que yo sé que estoy haciendo mal, que no debo de hacer. ¿Sí me explico? El amor de Dios es entender, es experimentar que en su plenitud, cuando yo merecía muerte, merecía la paga de mi pecado, Él me demostró su amor, y ese amor requirió que Él tenía que depositar su venganza, su ira sobre alguien, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar por lo que yo había hecho. Y ese alguien es obvio que lo manifestó en la persona de Cristo. Entonces, para todo aquel que ha conocido o experimentado el amor de Dios, Pablo está diciendo: no me avergüenzo de que mi final, véame tantito, mi final como seguidor de Jesús es el ceder mis derechos. Mi final, mi proceso, mi caminar es que eventualmente este mismo gobierno romano va literalmente a decapitarme. ¿Sí me explico? En otras palabras, el precio del amor de Dios es una vida en sacrificio, es una vida en la cual pierdo mis derechos, es una vida en la cual vivo entregado y completamente a la persona de Cristo. Es por eso que esta mañana, cuando pensamos en este evangelio y lo que produce, es por eso que Pablo nos lleva y nos trae a experimentar esta plenitud del amor de Dios, de su muerte, de su resurrección en nuestras vidas, porque es una necesidad hoy en día en cada uno de nosotros.